Bien, agregamos una nueva carpeta, nuevo archivo, perdón. Le vamos a poner dibujar líneas. .ts. Listo. Vacío. Dibujar líneas.ts. Listo. Bien. Esto después, recuerda que está en mi repositorio todo esto, ¿eh? Vamos al console. Bien. Nosotros podemos generar una función, ¿no? Para que dibuje 40 líneas, por ejemplo. Si no me equivoco, estaba por acá, donde dibuja por consola 40 líneas con un for, ¿sí? A ver, línea va a ser igual a string vacío. Bien. Vamos a hacerlo un poco más simple. Vamos a hacer. Leandro, ahí no estamos viendo. ¿Lo están viendo? Menos yo. No, no, no. Ahí está. Perdonen, ahí está. Bien. Lo único que hice es generar un archivo que se llama dibujar líneas, ¿sí? Vamos a dibujar las 40 líneas del ejercicio de modularización, ¿sí? Fíjense que dice dibujar 40, dibujar 30, ¿sí? Entonces vamos a aprovechar eso. Bien. Creamos una variable que se llame línea, línea de tipo string, que va a ser igual a vacío por ahora, ¿sí? Vamos a hacer un for de let índice number igual a 0, índice en hora 40, ¿sí? Porque al contar el 0 se va a repetir 40 veces, y índice más. Bien. Y lo que va a hacer es, va a escribir por consola, perdón, va a sumar a línea, va a ser igual a línea más esto, ¿sí? Se le va a ir sumando un guión. Si ahora, cuando salimos del for, vemos el resultado de línea, lo que vamos a hacer es ver, a ver, en teoría, son 40 líneas dibujadas, ¿sí? No sé si se ven ahí, son 40 líneas dibujadas. Bien. Lo que teníamos es, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer dibujar 40 más? Por ejemplo, para dibujar abajo, ¿sí? Lo que podemos hacer es repetir el código, ¿sí? Y dibujar 40 más. ¿Sí? Se dibujan las 40 más 40 más que teníamos. ¿Sí? Primer caso. Segundo caso, que nosotros queramos dibujar las 40 y abajo otras 40. Se podría hacer que línea se va a volver, va a ser igual a vacío de vuelta. ¿Sí? Y ahí lo que va a dibujar es 2 veces línea. Esta misma línea la va a dibujar 2 veces. Como es el mismo dibujo, acá me muestra un 2 nada más, ¿sí? Y si quiero repetir la operación, lo que puedo hacer es eso, ¿sí?
repetir el código. Lo que habíamos visto, que esto es realmente ineficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque recorre 40 veces este for, vuelve a asignarle 0, recorre 40 veces este for, ¿sí? Me dibuja, está bien, las 3 líneas, pero no me sirve a mí. A mí lo que me sirve es que poder ser, ¿sí? Poder ser lo más prolijo posible, ¿sí? Y modularizar lo más posible, ¿sí? Entonces, lo que me va a servir a mí es, una, poder dibujar por consola 3 veces, un ejemplo. Ahí me soluciona un problema. Ya puedo dibujar 3 veces por consola. Lo que voy a hacer es, entre medio, poner algo para que no... Para que me muestre las líneas que estoy dibujando. Ahí está. Ahí dibujé 3 líneas, ¿sí? Bien. Ahora, si yo quiero en vez de dibujar 40 líneas, ¿sí? Esta línea de tamaño 40, la quiero dibujar con 30. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Asignarle un parámetro. Darle el número en el índice. Cambiar el Modificar en el for. Yo quiero hacer una de 40, una de 30, una de 20 y una de 10, por ejemplo. Tengo que cambiar el for, tengo que crear más variables. ¿Un switch? ¿Con un switch? No, en este caso no. Un switch no. Por ejemplo, vamos a hacer el caso que yo quiero generar ahora. Esta es una línea de 40. ¿Sí? Le vamos a poner línea de 40 acá. Línea de 40 acá. ¿Sí? Y línea de 40 acá. A ver, creo que ahí está bien. Hay que generar una línea de 40. Valga la redundancia, ¿no? Ahora quiero hacer una de 30 que esté justamente abajo de esa. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer? Replico ese for, ¿no? Tiene que generar una variable que Bien. tenga el parámetro, o sea, que se le pueda modificar el parámetro. Una, claro, puedo generar una variable que se le pueda modificar el parámetro. Por ejemplo, yo a línea 40, ¿sí? Puedo hacer otro for en donde le ponga 30, ¿no? Por ejemplo, vamos a dejarlo en línea solo. Ahí está. Lo puedo dejar en línea 30, ¿no? Cambié este parámetro, ¿sí? Y ahora dibujo de vuelta. Profe, ¿y si usa el prompt para indicar cuántas líneas quiere poner? Sí, se puede. Con el prompt se puede. Pero ¿cómo lo harías? ¿Lo harías acá? Poner un prompt. A ver. Cantidad de líneas. Vamos a probar. Let. Cantidad de líneas. Igual a prompt. Ingrese cantidad de líneas. Todo esto va, como es un number, acá. Ahí está. Y acá podemos poner cantidad de líneas. ¿Así dice? Claro, así, no sé, yo digo, tipo, no tenés que andar poniendo cada una. No, Como que pero vamos. directamente pones el número. Vamos a probar. Vamos a ir probando, ¿sí? Yo Claro, pero si ahí le pones 20, ya no tomaría 20 líneas, ¿no? Vamos, no, si le pongo 20, por ejemplo, a ver, vamos a correrlo. Yo le pongo 20 líneas y dibuja primero 20 y después dibujas 30. A ver. Vamos a ver, después dibuja 20. Línea
igual a vacío, vamos a poner acá. Ahí está. Pongo 20, dibuja 20 y después dibuja 30. Ahora, si yo quiero ir cambiando eso, por ejemplo, yo puedo poner acá cantidad de líneas también, y puedo poner un prompt también. Esto mismo lo puedo poner acá, ¿sí? Vamos a dejarlo un poco más prolijo, más legible. Ahí está. Si observan, ¿sí? Creo la variable cantidad de líneas, creo la variable línea, ¿sí? Y lo que hace es dibujar la cantidad de líneas respecto a un parámetro, que yo le asigno por prompt. Y este me hace lo mismo. Vuelvo a poner la cantidad de líneas en 0, pido la cantidad de líneas y dibujo la cantidad de líneas respecto al parámetro que ingresé. Entonces, si voy acá, yo puedo poner un parámetro de 10 y un parámetro de 20, ¿no? Entonces, me dibujo 10 líneas y 20 líneas. Bien. Si lo quisiera hacer de vuelta, ¿sí? Vamos a hacerlo de vuelta. Ahí está. Ahora puedo ingresar 3 parámetros. Por ejemplo, 10, 20 y 30. Y me generó las líneas que corresponden. Bien. Con lo que vieron con Brian, ¿sí? Es necesario que yo vuelva con, si quiero hacer ahora una de 10, de 20, de 30 y de 40. ¿Es necesario que yo copie todo esto y lo vuelva a poner acá? ¿Abajo? No, haces una función directamente, más fácil. Exactamente. Y me ahorró todo este código que está de más. Yo puedo reemplazar esto. A ver. Reemplazar esto por una función. Que se va a llamar función, ¿sí? Y vamos a poner bien, ya tengo una función. ¿Qué nombre le podemos poner a la función? Dibujar línea. Dibujar línea. Perfecto. Dibujar línea. Recuerden, la función tiene que tener un nombre que por lo general es un verbo, ¿sí? Por lo general es un verbo. Y representativo. Yo no le puedo poner método, función, ¿sí? O cualquier cosa. Bien. Y ahora, si yo quiero dibujar línea, ¿sí? ¿Qué es lo que tendría que poner para que funcione esto? Porque yo lo corro, el método está creado, pero no hace absolutamente nada. ¿Qué es lo que me faltaría? Llamar a la función. Llamar a la función, exactamente. La función se llama dibujar línea, ¿sí? Y llama a la función. Bien. Al llamar a la función me pide que ingrese la cantidad de líneas, 10. Listo, ya está. Ya tengo mi función, sin parámetros obviamente, ¿sí? Pero que ya tiene, ya es prolija, ¿sí? Es representativo el nombre, y lo puedo usar para crear la cantidad de líneas que yo quiera. Bien, ya hice mi primer función, ¿sí? Ahora, si quiero hacer uno que ingrese 10, 20, 30 y 40, es poner 4 veces esto, ¿no? Si yo lo corro, 10, 20, 30 y 40. Perfecto. Ahí funciona todo. ¿Se le puede aplicar alguna mejora a esto? Por ejemplo, yo quiero hacer de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. ¿Se le puede aplicar una mejora? Sí, agregarle un parámetro. Asignarlo como parámetro adentro de la función. Adentro de la función,
¿Acá? Arriba sería, creo. ¿Acá? Ponerlo como parámetro. Sí, pero Claro, de tipo número. bien. Una es esa. Tipo number. Bien. Ah, no, perdón. Claro, Perdón. Adentro Ahora de sería, los parámetros. número de tipo number. Bien. Ya no tendría que pedir el número con un prompt, ¿no? Ya sería claro, innecesario. claro, eso te decía, Bien, colocar ese como bien, perfecto. Donde Entonces, dice índice menor, 10, también hay que modificarlo y poner número. ¿a dónde? Donde dice índice menor a cantidad de líneas. Bien, cantidad de líneas ya no va, y esto va a un número, ¿no? Ahí está. Perfecto. 10, 20, 30 y 40. Vamos a ver si funciona. Bien, funciona. Funciona perfecto. Bien, y habíamos dicho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Quiero dibujar las líneas. Bien, esto. A ver, creo que son esta, menos 2. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Bien, lo compilo, funciona, ¿sí? Me dibuja este tipo de líneas. Ahora, ¿se les ocurre otra cosa, una mejoría más que se le pueda hacer a este código para que me muestre las líneas? Se ve como muy repetitivo. Exactamente. Si yo sé que voy a mostrar 10. Puede ser que sea de 10, 10 puede a ser, 100. ahorita. sí, 10, 20, 30, 40, así, en la misma función, ¿o no? ¿Se puede? A ver, vamos a ver. Dicen que, bueno, borro esto. 10, 20, 30, ¿sí? Sí, pero no sé si en esa función, arriba no es. Nada que ver. No. En el for, Leandro, yo capaz se hubiera puesto en el for bar, no sé. Esta es la función. La función lo que me hace es Ah, dibujar una línea es de verdad. n números, nada más. Yo quiero dibujar ahora 10 líneas, ¿sí? De 10, de 20, de 30. Solamente eso. Más vamos a simplificarlo. Una línea de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9 y de 10. Lo simplificamos un poco el problema. puede, Ahí puede está. ser ingresar los números por prompt. Por prompt, sería que volvemos al estado anterior, donde teníamos el prompt acá, No, o acá. en el mismo número, tipo number, y ahí agregarle dentro del parámetro el prompt. Bien, piensen en una cosa. Con un while Los- que vayas sumando con un contador Casi, del 10 a 10, casi. Si ya sería sabemos un la cantidad de for veces que se va a repetir. y que o de con un for. parámetro reciba el iterador. Exactamente. Yo puedo poner for, ¿sí? Let índice, de tipo number, igual a 0, índice menor a igual a 10, índice más. ¿Sí? Esto desde 1 arranca. Esto lo puedo borrar, ¿sí? Y acá iría índice, ¿sí? Estoy aprovechando que tengo el for, estoy aprovechando que mi función, yo la puedo meter dentro de un for, ¿sí? Y reutilizar, y puedo cambiar el parámetro. Entonces, al repetir esto, ¿sí? Me queda lo mismo, pero muchísimo más comprimido, no era necesario hacer tantos dibujar, ¿sí? Bien, todavía hay que agregar muchísimo más a esto.
Vamos a seguir trabajando con esto. Ahora, por lo general, una función, ¿sí? Una función es un método, ¿sí? O vamos a verlo como una máquina, que yo le doy algo como parámetro y me devuelve otra cosa, ¿sí? Por lo general, así llamamos a las funciones. Es una maquinita que yo les doy datos y me devuelve un resultado, ¿sí? Vamos a aplicar eso justamente acá. ¿Cómo lo hacemos? Hay algo que se puede usar dentro del for, dentro de una función, que es ponerle un tipo a una función. Como nosotros poníamos un tipo a la variable, ahora le podemos poner un tipo a la función. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer dos puntos, number. ¿Sí? Entonces le estoy diciendo que esa función es de tipo number. A ver qué marca acá. Porque tienes que poner return. Sí, justamente. Es de tipo number, ¿sí? Bien, tengo una función de tipo number que me tiene que retornar algo. En las funciones, por lo general, no se muestran resultados, ¿sí? Los resultados se muestran después. Entonces lo que hago es quitar cuando yo muestro el resultado, ¿sí? Lo que voy a hacer es después mostrar el resultado. Como les dije, una función, ¿sí? Lo que me hace es, yo le doy un valor, me retorna un resultado, ¿sí? Entonces, voy a agregar una nueva palabra, ¿sí? Que se llama return, ¿sí? Cuando yo le digo que una función es de un tipo específico, ¿sí? Las funciones pueden ser de tipo, lo que me va a retornar, ¿sí? Es de ese cierto tipo, ¿sí? Por ejemplo, la línea es de tipo string, ¿sí? Está bien, y yo lo que quiero retornar es la línea, ¿sí? ¿Está bien que sea number, la función de tipo number? No tiene que ser string. Tiene que ser string, porque es justamente lo que va a retornar. Presten atención a esto. Esta función, ¿sí? Es de tipo string, y me retorna un string, ¿sí? En vez de yo poner un console log para mostrarlo, a línea, nosotros lo que teníamos anteriormente era un console log de línea para mostrar el resultado, nosotros ya no lo mostramos, lo retornamos, ¿sí? Vamos a ver, va a retornar línea. Si va a retornar algo, eso quiere decir que nosotros tenemos que usar ese algo que retorna. Entonces, en ese caso, nosotros cuando ejecutemos esto, miren lo que pasa. ¿Qué hace? ¿O qué mostró? Nada. Nada. Porque el resultado está bien. Funciona, ¿sí? La función hace lo que tiene que hacer, que es, dado un valor, un número, algo que le ingresó, retorna un resultado. Lo retornó, pero no tiene dónde retornarlo, ¿sí? Lo tiene que retornar en una variable. En este caso, nosotros lo que usamos es let, por ejemplo, línea, ¿qué tipo sería string? Igual al resultado que está retornando. ¿Sí? Y después sí, un console log de línea. Lo que hice acá es, le desligué a la función el mostrar el resultado, ¿sí? Se los desligué, ya no necesita la función mostrar el resultado. Ya más adelante vamos a saber por qué, ¿sí? Ahora, si yo hago lo mismo, ¿sí?
va a funcionar de la misma manera, con la diferencia que ya no se ocupa esta función, ¿sí? Este método no está encargado de mostrar el resultado, ¿sí? Pero sí nos va a servir para mostrar el número que nosotros queramos. Bien, vamos a guardar esto en Git. Commit, función con, guardamos, ¿tá? Función con parámetro y retorno. Esta parte ya está en el repositorio, ¿sí? Bien. Sí, decime, Elías. Elías. Bien. Sí, no, perdón, fue sin querer, perdón. No hay problema. Bien. Entonces, ya lo que hicimos es una función, ¿sí? Que se llama dibujar línea, que tiene un número por parámetro de la cantidad de líneas que queremos dibujar. Es de tipo string, o sea que va a retornar un tipo de variable string, ¿sí? Y lo que va a hacer es, y lo que vamos a hacer es mostrarlo en un for, ¿sí? Nada más. También podríamos hacerlo de la siguiente manera. Como es un valor, esto, ¿sí? Esto es un valor que se retorna, nosotros podríamos tranquilamente hacer esto también. Vamos así. Este es un valor que se retorna, podríamos hacer esto. ¿Ven? En vez de una variable de intermediario, como no lo vamos a volver a usar esa variable, podríamos hacer tranquilamente eso. Bien, vamos a las eliminas. Bien. Bien, como ven, justamente es lo que vimos de pasar por parámetro, ¿sí? Nosotros podemos hacer funciones de 40, de 30, de 20, de 10, ¿sí? Pero lo que nos va a hacer eficiente esa función es que pueda entrar algo por parámetro que me diga la cantidad de veces que se quiere dibujar. Entonces, esa función es más adaptable, ¿sí? A cambios que ustedes quieran hacer. Entonces queda dibujar guiones 30, dibujar guiones 40, dibujar guiones 20, ¿sí? En nuestro caso eran dibujar líneas. Bien. Esto es básicamente lo que nosotros estábamos haciendo en Codeor, ¿sí? Cuando poníamos una función que se llamaba girar a la derecha, por ejemplo, ¿sí? Y le poníamos un parámetro que era el 30, es exactamente lo mismo, ¿sí? En código se vería así, como nosotros recién acabamos de hacer en Code Sandbox. Ahora, bien. Acá me dice que implementa una calculadora que indique los parámetros con cantidad de guiones a dibujar en un método dibujar guiones n. Bien, eso ya lo hicimos, ¿sí? Hicimos la cantidad de guiones y le dejamos, nosotros lo que hicimos es desligarnos de este console log para que lo muestre. Es más, primero, dibujar guiones 40, dibujar guiones 40, 30, 30, ¿sí? Eso nosotros lo metimos dentro de un for, que es justamente lo que hace acá, para evitar la cantidad de líneas excesiva de códigos que teníamos. Y después lo que vamos a hacer ahora, lo que hicimos es quitar este console log y que no dependa de la función mostrar. Porque justamente la función no se llama mostrar guiones dibujados, se llama dibujar guiones, nada más. ¿Sí? Bien. La pregunta, bueno, acá nos hace algunas preguntas, vamos a ver si las pueden responder. ¿Puedo omitir el parámetro dentro de una función que me pide un parámetro? No, creo que no. Es elemental. Intentamos. Si emito yo el parámetro, por ejemplo el índice, ¿sí? Vamos a ver lo que pasa. Vacío. A ver. Línea vacía. Tomó al índice como si fuera
A ver, lo que hizo acá es, creó la variable línea, le designó, no entró al for, ¿sí? Porque no tenía la cantidad de números necesarios en el índice, y lo dibujó. Ahora, ¿es una mala práctica? Es malísima la práctica de no poner un parámetro si te pide un parámetro, ¿sí? Como poder se puede hacer. Hay en casos que les va a tirar error, hay otros casos en que no. Justamente este caso no tiró error, ¿sí? Pero fue solamente casualidad y por el tipo de lenguaje que estamos Algo usando. así, al estar vacío. ¿Cómo? ¿Ezequiel? Algo así, quizá. No se escucha nada, perdón. No, digo que en este caso si capaz compiló por el hecho de que quizás como está vacío toma un 0, ¿puede ser? Sí, puede ser. Pero en otros casos puede que no compile. Y es más, en otros lenguajes directamente no compila, ¿sí? Si te pide un parámetro, ponerle un parámetro, ¿sí? Al menos que lo tengas bien estudiado, poner parámetros siempre. Ahora, ¿cuántos parámetros? Ahí sí. ¿Cuántos parámetros puede tener un método? Vamos a separarla en dos esa pregunta. Mi función, esta función, ¿puede tener más de un parámetro? ¿Qué dicen? Creo que Yo sí, Poder puede. sí. como poder podemos ponérselo. Vamos a ponerle índice de vuelta, por ejemplo, con dos parámetros. Si lo echamos a correr, como poder pudo, ¿sí? Justamente por el lenguaje, como les decía. Pero sí me marca una advertencia, ¿sí? Hay un argumento básicamente de más. Bien. Toma el primero, ¿sí? Pero es muy mala práctica, si te pide un parámetro, poner solamente un parámetro, ¿sí? Como poder, se puede. Pero ¿qué pasa si yo pongo un parámetro que puede ser, a ver si te preguntas? Acá, ¿los parámetros pueden ser de diferente tipo? ¿Qué dicen? Sí, pero hay que declararlo antes. Declararlo antes, por ejemplo, yo acá índice, le pongo que es de tipo hola, por ejemplo. Fíjense que ya que marque en error, que marque el subrayado con rojo, ya nos quiere decir que ahí va a haber un error o algo raro hay, ¿sí? Para el lenguaje. Nosotros, sí. Pero no lo declaró arriba. No importa porque fíjense que es el valor de una variable, es lo mismo. Yo podría haber declarado una variable string y puesto en... Es más, vamos a hacerlo si quieren. Vamos a ponerlo acá. String A igual a hola. Ya, ahí está. Es lo mismo. Bien, si nosotros lo ejecutamos ahora, me marca vacío. ¿Por qué me marca vacío? Básicamente porque el tipo de la variable número, el tipo que retorna, ¿sí? El número, perdón, el número de diferente tipo me dice que son de diferente tipo, entonces en el for directamente no entra el for, no dibuja nada y se queda con esto vacío, ¿sí? Puede que en otros casos tire error, pero nunca es conveniente, nunca es conveniente poner de tipos diferentes al que vas a usar, ¿sí? Porque si yo acá lo que quisiera hacer, a ver, número, es sumar, por ejemplo, a ver, por ejemplo, si, no importa, si yo quisiera sumar, ahí sí me tiraré error porque no llegaría a sumar y por ahí el dato que se guarda es totalmente basura, por ejemplo, un ejemplo. Yo en este caso inicialicé línea, si no lo hubiese inicializado, puede que sí me marque error porque hay basura,
¿sí? Bien. Si se puede, no es aconsejable. Y otra, ¿es importante el orden de los parámetros? En ese caso, ¿qué opinan? Sí. Sí, es importante. Si ustedes tienen, número y tienen aparte una letra, por ejemplo, y que el número sea la cantidad de veces que repetir y la letra lo que tienen que imprimir, si alteran el orden, no va a entrar nunca el for, ¿sí? Y no va a imprimir la letra que quieren. El orden importa, ¿sí? Estas, ¿sí? Estas consultas que se les hace, ¿sí? Digamos que no se puede hacer ninguna, ¿sí? O sea, no hay que omitir parámetros, ¿sí? No hay que poner menos ni más parámetros de lo que te pide la función, ¿sí? Al menos que los tengas contemplados. No tienen que ser los parámetros de diferente tipo, ¿sí? Y importa el orden de los parámetros. Bien. Ahora lo que me dice es, bien, nosotros tenían que implementar una calculadora. A ver, hicieron un menú de else. Bien, por ahora va lo mismo. Lo que me dice ahora es que yo lo que puedo hacer es que los métodos, ¿sí? O las funciones puedan tener un valor de retorno, para no decirle a la función o al método, ¿sí? que tenga que estar encargado de imprimir ese valor, imprimir ese resultado. Ahora, como ven, acá yo tengo una función dibujar guiones, en nuestro caso era dibujar líneas, ¿sí? En donde le doy que es vacío, dibujo la cantidad de líneas que quiero y retorno la línea, ¿sí? Y después le asigno a una variable, ¿sí? El valor de la función, el valor que retornó la función, y lo muestro. Entonces, desligo, ¿sí? Desligo al método de tener que mostrar los resultados y solamente lo uso para trabajar con esos resultados. En este caso era un guión, ¿sí? Que dentro de todo lo vamos a mostrar. Pero cuando sean sumas o restas, nosotros los resultados los vamos a necesitar usar y después mostrar. Entonces ahí sí nos va a servir que nos retorne un resultado, ¿sí? Y no que muestre los resultados, ¿sí? Bien, vamos a trabajar con esto. Implementar un método llamado calcular resultado que reciba por parámetro, ¿sí? Lo que veníamos haciendo, los dos números. O sea, creo dos variables con dos números, no necesariamente tiene que ser por un prompt, y, a ver, y retorna el resultado de la operación. Bien. A ver, acá está hecho. Esto es lo que hicieron con Brian, ¿no? Pero sin No. retornar. Bien, No, hicimos una calculadora básica con switch case. bien. Vamos a implementar este programa, ¿sí? Vamos a ir acá, vamos a ir a un archivo, generar de operación. .ts. Listo. Esto lo guardamos. Acá vamos a ir a resultado de operación. Listo. Lo que vamos a hacer acá es generar dos variables de tipo numérico. Let, vamos a ponerle número 1, de tipo number, va a ser igual a 1. Y let, número 2, de tipo number,
va a ser igual a 2. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es generar una función que me permita sumar dos números, cualquiera. Entonces, función sumar números. Por ejemplo, ¿dónde entra? Número 1 de tipo number y número 2 de tipo number. Bien. Ahora lo que voy a hacer es retornar, ¿sí? Y la operación. Let operación. Vamos a poner que sea 2. Acá también vamos a asignarle una operación de tipo number. Bien. Ya tengo sumar no, sino operar dos números. Vamos a poner, si operación es igual a 1, lo que quiero que haga es que sume número 1. Vamos a agregar una variable que se llame resultado. Igual tipo number. Acá. Si es igual a 1, resultado va a ser igual a número 1 más número 2. Y resultado es igual a 2, resultado, perdón, operación, y resultado es igual, va a ser igual al número 1 menos número 2. Ahí está. Y después vamos a retornar el resultado, ¿sí? Entonces, mi función va a ser del tipo number. Listo. Y retornar resultado. ¿Sí? Y vamos a... Leandro, te hago una consulta. ¿Sí? A operación, ¿por qué por qué en este caso la inicializaste con el valor número 2? Solamente para no poner el prompt. Pero, por ejemplo, si lo pones en 0, ¿es lo mismo, o no? Si lo pongo en 0, ahora lo vemos. Deme un segundo, función. Vamos a ver cuál es el error acá. Función. Faltó la T. Sí. Bien. Ya tengo operar dos números. Acá. Vamos a poner número 1, coma número 2, coma operación. Listo. Bien. Acá lo que vamos a hacer es ver qué resultados nos va a tirar, ¿sí? Y vamos a let. Vamos a ponerle R de tipo number.
igual a la operación console.log. Listo. Ahí está. Creo que esto está bien. ¿Qué pasó acá? Se acomodó todo, me parece. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bien. Me da -1. ¿Está bien la cuenta? ¿Está bien que me dé -1 el resultado? ¿Qué dicen? Operación es igual a 2, número 1, resta el número 2. Y 1 menos 2 es menos 1. Está bien, el resultado está bien. Bien. Nosotros lo que tenemos son dos números que van a entrar como resultado, como parámetro, una operación, que esa la podemos elegir nosotros al azar, ¿sí? En este caso, en el próximo vamos a poner 1. Solamente esto lo hice para no poner el prompt, nada más, ¿sí? Bien. Y tenemos nuestra función operar, ¿sí? Dos números. Es de tipo number, o sea que sí o sí va a tener que retornar un tipo number. En este caso es el resultado. Si la operación es igual a 1, va a sumar. Si es igual a 2, resta. Y si no es igual a ninguno de los tres, ¿sí? Retorna un 0. Bien. Ahora vamos a ver qué es lo que me dice. Esto ya está. ¿Sí? Esto funciona tal cual. El return es lo mismo que el console log. ¿Qué dicen? No. ¿Cuál es la diferencia, la principal diferencia? Uno guarda un resultado, o sea, y el otro lo imprime. Uno retorna un resultado y el otro lo imprime por consola. Exactamente. Bien. Acá lo que me pregunta es, ¿por qué copiar y pegar es más fácil? Si realmente es más fácil. Eso es lo que contesto yo. Es fácil copiar y pegar, ¿sí? Pero el tema es que nosotros vamos a tener muchísimo código repetido, ¿sí? No sería buena práctica, ¿no? Exactamente, no sería una buena práctica. Si nosotros ponemos, por ejemplo, console log en vez de return dentro de las funciones, no estaríamos usando, no estaríamos aprovechando, ¿sí? La verdadera funcionalidad de los métodos, que básicamente es que me retornen un resultado, que me retornen un valor que yo necesito. Ahora vamos a ver. Me dice, ¿qué pasa si no guardo nada en el retorno? ¿Qué opinan? No devuelve nada. No devuelve nada, nada más. ¿Sí? ¿Siempre el retorno va al final del método? ¿Qué dicen? Para mí que sí. Sí, Creo que sí. Va, no sé si lo pondríamos arriba, no sé qué. O capaz que sí, porque la está llamando, por así decir. sí, porque tiene que Puede ser. retornar Hay algo. algo que tengo que saber. Cuando entra a return, se cierra el programa. No importa lo que esté haciendo, esté dentro de un for, esté dentro de un while. Si ustedes ponen return adentro de cualquier lugar, se va. ¿Sí? Cierra el programa, termina la función porque ya se supone que está retornando el valor que ustedes necesitaban. Y la respuesta es sí. Se puede poner el return en cualquier lado, ¿sí? Por ejemplo, si yo lo pongo acá, vamos a ver, acá, me va a retornar un resultado, ¿sí? A ver, un define. ¿Por qué pasó esto? Porque si ustedes se fijan bien, lo que está pasando acá es que la única forma de que este return retorne un resultado es que la operación sea 1. ¿Sí? Como ven, me retorna un resultado. Si, respondiendo a la pregunta, ¿qué pasa si no guardo nada en el return? O
sea, básicamente, si no pasa por el return, me devuelve un valor undefined, o sea, un valor basura, ¿sí? Que no se puede usar para nada. Bien. Profe, consulta, ¿y si operación es 2 y el return no está, funciona igual? Si operación en 2 y la operación no está, ¿qué opinan? ¿Qué va a retornar? ¿Un define, como recién? Claro, un define. ¿Por qué? Porque solamente, ¿sí? Si operación es igual a 2, el resultado va a ser igual a esa resta, y después no va a haber un return, y va a terminar la función, ¿sí? Ahora, Entonces, profe, no se puede poner en cualquier lado el return. Si vos tenés una ¿cómo se función más puede, abogado? larga, claro, como poder Vamos a se ver, puede, pero te va, o sea, te vamos a va a ver, dar el resultado del... vamos a seguirlo con la otra parte. ¿Se puede retornar más de un valor? No, no, vamos a cambiar esa pregunta. ¿Yo puedo poner return duplicado en varios lugares? ¿Qué dicen? ¿Yo puedo poner varias veces la palabra return en una misma función? Yo creería que sí, por ejemplo, si lo pone en el if donde da verdadero, si no entra, no existe. Y si va en el else, si entra en el else, ahí sí funciona. Si yo lo pongo acá, por ejemplo, estaría haciendo exactamente el mismo funcionamiento que tenía antes, ¿sí? Si yo pongo 1, me va a devolver el resultado. ¿Por qué? Porque entra este if, hace la operación y retorna el resultado, y a partir de este momento sale de la función, sale directamente de la función, no pasa por acá, no pregunta nada más, ¿sí? Termina la función una vez que encontró el return, ¿sí? Si yo pongo un 2, lo que va a pasar es que el resultado va a ser igual a 0, va a preguntar acá y no va a entrar, porque vale 2, va a preguntar acá, va a entrar, va a hacer la resta y va a retornar el resultado, ¿sí? Y si yo pongo cualquier otro número, lo que va a hacer es resultado igual a 0, ¿sí? Va a preguntar acá, se va a dar falso, entonces va a preguntar acá, va a dar falso, va a retornar cuando termine, ¿sí? En cambio, si yo quito estos dos return, ¿sí? Ahí está. Lo que va a pasar es que el resultado va a ser igual a 0, va a preguntar acá, no va a entrar, ¿sí? No va a entrar acá y va a retornar el 0. Si yo cambio a 1, por ejemplo, ¿qué pasa? Resultado va a ser igual a 0. Operación va a ser igual a 1, sí. Resultado va a ser igual a número 1 más número 2. Y va a retornar el resultado. Y eso estaría bien, ¿sí? Sí se puede repetir, van a haber casos que se va a repetir el return. En este caso solamente es una muestra, pero no está mal poner el return en varios lados, ¿sí? Ahora vamos a ver justamente una modificación de este código en donde el return sí o sí tiene que estar 2 veces. Ahora vamos a ver por qué. Bien. A ver, realizo un programa que devuelva al área. Vamos a hacer primero esto. Yo lo que puedo es simplificar este código para que sea un poco más legible, ¿sí? Y más cortito. ¿Por qué? ¿Saco este return? Bien, perfecto. Un return sí o sí tiene que haber por el hecho de que tiene que retornar un número. Bien, si operación es igual a 1, retorna la suma. Si no, retorna la resta, por ejemplo, ¿no? Y si no, retorna 0. Bien. Lo que vamos a hacer acá es, si return es igual a 1, retorna la suma, si return es igual a 2, retorna la resta. Vamos a quitar este return, ¿sí? Vamos a quitar esto. Vamos a hacerlo un poco más simple a este código. Y vamos a ver si lo entienden. Ujujú. Resultado va a ser igual. Ahora sí. Ujujú.
Vamos a ver si entienden este código. Y vamos a ver cuánto se simplifica. Bien. Creo que me falta cerrar los coches de esta función. Sí. Ahí está. ¿Se entiende el código? ¿Qué opinan? Creo que sí. O ¿Qué sea, hace? si devuelve el valor del if, digamos, de la suma, tendría que dar el valor y lo mismo si estaría restando. Si todo esto es verdadero. Por ejemplo, si operación es igual a 1, ¿qué hace? Retorna la suma. Retorna la suma y le resta. ¿La suma la resta o solo la resta? La suma nada más. ¿La suma primero y después sería la La resta? O, claro, puede dar los dos. Para mí, Solo la Daría suma primero la porque en el suma. primer return termina. Si operación es igual a 1, hace el retorno y queda ahí, la suma. Queda ahí. ¿Y qué pasa cuando aparece el return? ¿Qué pasa con la función? Tiene ahí. Finaliza. Finaliza. Bien. ¿Y si es distinto de 1, qué opinan? Si no es 1. ¿Sería la resta? ¿No entra en la función? No entra en la entra el if. función. O sea, es válido. No entra el if nada más. Bien, vamos a ver con los resultados. ¿Sí? Si yo lo ejecuto así el código, fíjense que me retorna, o sea, no necesito una variable auxiliar para guardar el resultado. Directamente con el retorno está bien. ¿Sí? Entonces me retorna número 1 más número 2. Si yo cambio, en este caso no me va a retornar 0. Si yo pongo cualquier otro número, lo que me va a retornar, ¿sí? Como no entró al if, directamente me retorna la resta. ¿Sí? Solamente es eso. Se simplifica un montón la función. ¿Sí? Tengo varios return en la misma función y queda totalmente legible. En el momento que empiecen a codear van a decir, esto sí es legible. Si no retorna una cosa, retorna la otra y listo. Lo mismo pasa acá. Yo no necesito, como está retornando un valor, yo no estaría necesitando una variable auxiliar. ¿Sí? Yo lo único que estaría necesitando es mostrar ese valor que se retornó. ¿Sí? Es un valor nada más. La única, me queda una duda, Andro. O sea, si cierra, o sea, usted dijo que se cerraba el programa con el return. Sí. No entiendo por qué, o sea, devuelve en la resta si operación sería distinto a 1 y por qué no se cierra y te da ese valor. El número 1 y el número 1 menos número 2 están fuera del if, por lo que veo ahí. Están fuera del if, sí. Ah, ok. ¿Sí? No entra. Es como hacer esto. ¿Sí? El if tiene solamente número 1 más número 2. Sí. ¿Sí? Si entra el if, va a retornar la suma de número 1 y número 2. Ahí justamente estoy explicando eso, Axel. ¿Qué pasa cuando no entra el if? En este caso el número es 32, por poner un número. No entra el if, porque no es igual a una operación, y directamente retorna la suma. La resta, perdón. ¿Sí? Como no sumó, directamente restó. Ah, claro, o sea, puede tener como una segunda alternativa en este caso. No es que solo se cierra y... ahí está. Tiene una segunda alternativa que ok. la resta. ¿Sí? Es como si pusiera else, por ejemplo. Pero justamente como no necesito hacer nada más, o es suma o es resta, si no es suma, ya directamente retorno la resta. Es solamente eso.
¿sí? Les va a pasar muchas veces que van a implementar este tipo de código, en donde si no es una cosa, ¿sí? Si llega un resultado, por ejemplo, dentro de un while van a poder retornar algo y ya está, se termina, se olvidan de todo, ¿sí? ¿Y si no tuviera la resta? ¿O Si sí no o sí tienen que estuviera usar? Bien, vamos a ver qué pasa si no estuviese la resta. Un define. Porque lo estoy tratando Ah, es, está. ¿sí? No entró la suma, o sea que el número jamás se asignó, ¿sí? Esta operación no tiene un valor específico, tiene basura, entonces muestra un define. Por eso sí o sí siempre tengo que retornar algo, ¿sí? Siempre. No le tengo que dejar, pueden haber un montón de retums, ¿sí? Pero nunca le tengo que dejar que haya una opción en la que el return no está, ¿sí? Porque si no me va a marcar que es undefined. Bien. Bueno, y entonces lo uso siempre en la función. Al return. El return siempre va en las funciones que tienen tipo, ¿sí? Ah, ok. En las funciones que tienen tipo, va el return, ¿sí? ¿Ves? Esta función tiene tipo number. Es de tipo number. Entonces, ¿qué va a retornar? Va a retornar un tipo number, ¿sí? Bien. Vamos a seguir. ¿Qué hora es? Bien. Realice un programa que devuelva el área de un triángulo usando los siguientes pares. Base y altura, ¿sí? O sea, implementa un método llamado calcular área del triángulo que reciba dos números por parámetro, uno llamado base y otro altura, ¿sí? En donde el área del triángulo es igual a base por altura sobre 2. Bien. Yo tengo acá, ¿sí? Una función, ¿sí? Vamos a dejarla así que se ve mejor. Yo tengo acá una función que recibe dos parámetros, ¿sí? Dos parámetros y recibe una operación. Ahora lo que me pide es, implementa un método llamado calcular área, bien, entonces se llama operar dos números, que reciba dos números por parámetros, nada más, y me retorne el área de un triángulo. Bien, eso se los dejo como tarea a ustedes ahora, ¿sí? Para practicar, en donde, si quieren, pueden modificar esto, ¿sí? Esto que hicimos ahora, para que me haga justamente ese ejercicio, ¿sí? Una función, un método que me devuelva o que calcule el área de un triángulo, dado dos parámetros. ¿En cuánto lo terminan? ¿Qué dicen? Yo creo Un que... define. Ah, no, bueno, lo intentamos. Ya se Bien. tira. Vamos a poner 10 minutos y pregunto, ¿sí? A medida que lo van terminando, pongan terminé, ¿sí? Y les dejo 10 minutos para que lo hagan, y en caso de que no entiendan, que vayan a ponerse la pava, a tomar unos mates, y revisamos y explicamos cómo se hace ahora en 10 minutos, ¿les parece? ¿Y 27? Bien, veo que muchos están callados. Listo, genial. Están callados, no opinan por el chat. Creo que ahí voy a empezar. Estamos asustados. Nos voy a empezar a molestar por el chat al que no habla, me parece. Bien, ¿qué prefieren? ¿Que les deje el método, perdón, el ejercicio, o les deje esto? Ah, yo prefiero el código. ¿El Así me código? voy dando, sí, ejemplos y demás. Bien. Profe, no sé, copie el ejercicio en el chat, así nos queda ahí. Dale, es buena, es buena.